Esta guerra del Chaco tuvo límites más definidos entre ambos países, Paraguay y Bolivia, antecedentes en la parte económica, empresas transnacionales interesadas en el petróleo que estaban operando en la zona. Y en la parte política podemos hablar de las palabras de nuestro presidente de esa época, ¿no? Que fue Daniel Salamanca, ¿no? Que decía que debemos pisar fuerte en el Chaco. Y en esa zona del Chaco lo más importante era el lago. Y se había descubierto lo que es una laguna, que los bolivianos la habían bautizado como la laguna Chuquisaca, y los paraguayos la habían bautizado un año antes como la laguna Pitiantuta. Ese fue el detonante de la guerra y manda a tomar los 3 fortines paraguayos que estaban situados en esa zona, ¿no? Boquerón, Corrales y Toledo. Se va a dar este hecho histórico, ¿no? Heroico, que está considerado por algunos, un historiador francés lo había catalogado a Boquerón como uno de los 10 hechos heroicos más importantes del mundo. Todo el ejército paraguayo en pie de ataque, rodeando el fortín, creyendo que ahí estaba el grueso de nuestro ejército, pero solo estaban 400 hombres batiéndose entre la vida y muerte, sin comer, sin dormir. Imagínense, Bolivia tenía mayor superioridad numérica en la guerra. Podíamos, en una primera etapa, devastar a los paraguayos, pero hemos ido de poco en poco. Unos cuantos soldados que estaban ya casi cadavéricos, ¿no? En vez de recibir eso como un triunfo, los paraguayos lloran al ver ese escenario y cómo estos valientes soldados habían resistido ese tiempo, ¿no? Ojo que no se rindieron, ¿no? Marzana nunca dijo rendición. Se firmó una capitulación honrosa, ¿no? Donde esto quiere decir que el ejército de Bolivia ya no tenía con qué pelear, no tenía ni una sola munición. Entonces no se han rendido porque habían perdido, sino porque ya no había con qué pelear. Entonces, para junio, Bolivia estaba, se dice, en condiciones de ganar la guerra. Los paraguayos estaban agotados, se habían perdido a grandes contingentes de hombres. Entonces Bolivia tenía todo para ganar, pero ahí es donde va a entrar nuestra diplomacia, nuestros vecinos como Argentina, que nos va a jugar siempre chueco con esta parte de la guerra, y van a obligar a la diplomacia boliviana a firmar el cese de hostilidades, ¿no? En junio. Y con ello concluye la guerra bajo el rótulo de sin vencedores ni vencidos. Mis 2 abuelos participaron en la guerra, ¿no? Uno de mi abuelo fue a la edad de 30 años, y el abuelo por parte de mi papá fue a la edad de 14 años a la guerra en busca de sus 3 hermanos, ¿no? Que habían ido a la guerra y ahí nunca se encontraban. Alguna vez se descubrió el dorso y ahí estaban las líneas en su espalda de los azotes que recibían, ¿no? Por parte de los paraguayos, y inclusive les colocaban salmuera. Ha tenido un sentimiento nacionalista. Él ha muerto siendo emenicista a morir, ¿no? El 6 de agosto él ya a las 6 de la mañana se levantaba, planchaba su uniforme, se colocaba su boina, su medalla que le habían entregado, su escarapela. Pues... Bueno, te diré que yo tenía un abuelo materno, se había encargado del reclutamiento del personal para que vayan a la guerra del Chaco. En ese sector no había mucha alimentación, no tenían agua y la verdad, ¿no? Cargar cantidad de balas, elementos bélicos era muy pesado. Según lo que contaba él, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que cavar la tierra o la arena y teníamos que enterrar las municiones, decía. Empezaba a temblar y de eso tenía un trauma también, ¿no? Entonces había una fiesta, cuando tomaba, es ahí donde contaba, ¿no? Entonces creo que es una forma también de expresar su tristeza. Se fue la llevaron así de repente, la guerra empezó de repente sin que nadie sepa, ¿no? Entonces ha venido la patrulla, se lo ha llevado mi abuelo. Se ha ido a la guerra mi abuelo, no regresó, no había noticias, seguía, ha pasado año tras año. Entonces ahí nomás la guerra ha cesado, sacado nombres listados. Mi abuelo no parecía. Hasta el momento no sé nada, si han recogido, pero no han recogido nada, cero. De excombatiente, no es como si no hubiera estado en la guerra. Ha muerto como peso, así lo han conceptuado. Mi abuelita ha sufrido mucho. ¿Tu papá se ha hecho cargo de la familia? De toda su familia, por eso él era el eje de la familia. El Chaco, si bien no tenía una población, pero sí una población significativa, los pueblos o regiones que se entraban no tenían una asistencia del Estado. Creo que es un error histórico que pasó en el Chaco y que hoy Bolivia no puede sostenerlo, que es darle completa atención a las zonas fronterizas. Si bien hay una
zona militar en cada una de estas aduaneras también, creo que no hay una presencia real del Estado. Históricamente, la guerra del Chaco se caracteriza por errores humanos. Mira, Bolivia tuvo 3 comandantes, ya que Daniel Salamanca primero no supo respetar el mando militar, no supo darle el valor que ellos merecían. Hay lo que llamamos la falta de priorizar el país. Es un error histórico que pasó en 1932 a 35 durante la guerra del Chaco. Todos velan sus intereses, el ejecutivo, el legislativo, los gobiernos departamentales, municipales, que se prioriza los intereses antes que el bien del país. Era una tela más gruesa. Sí, y con esa ropa se fueron allá. El calor, muchos murieron solo por el clima. Hoy, al escuchar los testimonios de quienes sobrevivieron o heredaron esas memorias, entendemos que la guerra no termina cuando cesan las balas, sino cuando la memoria deja de doler. ¿Él es su papá? Sí. ¡Wow! Bueno, aquí estamos viendo la foto de mi papá. Es Máximo Ayllón Romero, que fue a la guerra muy joven. Dejó a mi mamá con 2 niños. Y bueno, con todo que no tenían ni qué comer, porque como caminaban en todo el campo, entonces la comida estaba muy lejos de ellos. Entonces tenían que sobrevivir con lo que podían encontrar. Pero eran niños y tenía que cuidarlos y a veces consolarlos porque se ponían a llorar del miedo que tenían de estar a veces en una oscuridad que no conocían nada, caminaban a tientas y en el día tenían que soportar el calor, el sol, que era como un fuego ardiente, lo veían el sol. Continuó con la familia y después murió con un ataque cardíaco. Ella tenía ni un año. Pues estoy contenta, ¿no? Porque he dado algo mío para nacer. Recordar no es revivir el odio, sino honrar el sacrificio, sanar las heridas y comprometernos con la paz, porque hablar de la guerra del Chaco es también hablar de dignidad, la resistencia y la esperanza de nuestros pueblos. O sea, los soldados tenían que ver con ella. Sí, antes de partir. Esto creo que es en La Paz. También y las hermanas que estaban allá las iban a hacer oración, a bendecirles, vayan un poco con fortaleza, ¿no? Porque ellos iban a dónde, no conocían ni el lugar, y a qué, a matar a quién no conocían. Bueno, había también niños, ¿no? Los papás en la guerra y los niños estaban aquí en la calle, solos. Entonces una madre nazaria como siempre salía, y para salir decía, bajemos a la calle, ¿qué encontremos? Entonces ahí encontraban mucha pobreza, mucha soledad. Que nunca más el silencio entierre la voz de quienes vivieron el horror, que nunca más la ambición pese más que la vida humana, que el recuerdo de esta guerra nos enseñe a cuidar la paz con la misma fuerza con la que otros defendieron la patria.